Europa está amenazada. Según la UNESCO, muy pronto las grandes ciudades de la costa mediterránea, incluyendo Marsella, Estambul e incluso Alejandría en Egipto, serán golpeadas por un tsunami. Los científicos de la Organización Internacional han declarado con firmeza que están seguros al 100% de sus cálculos. A continuación, la ONU afirmó que para el año que viene, la lista de ciudades que pueden ser golpeadas por tsunamis tendría 40 ciudades más de 21 países. Todavía es difícil predecir cuál será la altura de las olas, pero si alcanza al menos 1,5 metros, el tsunami podría llevarse autos, dañar tendidos eléctricos e inundar los primeros pisos de los edificios de viviendas. Pero por desgracia es poco probable que Europa salga con un resultado tan fácil. Además, un tsunami ni siquiera es el fenómeno oceánico más peligroso. Entonces, ¿qué ola puede destruir a la humanidad muy pronto? ...2004, Indonesia. Una familia inglesa se dirige a la playa de Mai Khao, en Tailandia, para darse un baño en el océano. De repente, Tilly Smith, de 10 años, se pone muy nerviosa y grita a sus padres sobre el supuesto tsunami que se avecina. La madre de la niña piensa que se trata solo de la imaginación de su hija y continúa caminando hacia el agua. La mayoría de las personas son totalmente incapaces de reconocer el tsunami que se aproxima. Por eso ahora la UNESCO está desarrollando un programa para preparar a la población ante la catástrofe que se avecina. Los residentes de zonas peligrosas tendrán que aprender a diferenciar las señales de un tsunami inminente de las falsas alarmas. Pero además de los tsunamis, hay otros fenómenos oceánicos naturales mortales que son aún más imprevisibles. Por ejemplo, las olas asesinas solitarias del océano. Su altura puede alcanzar más de 30 metros, lo que equivale a 15 veces la ola media. El USS Ramapo es conocido por ser golpeado por una ola de hasta 34 metros de altura. Una ola así podría sumergir la mitad del faro más alto de África, Nosia La Ñaña Light. Pero el barco salió relativamente ileso y la tripulación logró sobrevivir. Aunque normalmente al encontrarse con una ola asesina, los cascos de los barcos no pueden soportar la enorme presión y las embarcaciones se hunden en cuestión de minutos. Este triste destino aguarda a los barcos que se encontrarán con olas cuadradas. Se cruzan entre sí en ángulo recto, formando un patrón en la superficie del agua como en un tablero de ajedrez. Esto suele ocurrir cuando el viento impulsa las olas en una dirección y la corriente marina las impulsa en otra. Normalmente no superan los 3 metros, pero eso no impide que las olas aprisionen al barco en una mordaza por los 4 costados, como si se metiera en una trampa marina, y casi no hay posibilidad de salir de ella. Pero el fenómeno oceánico más raro hasta la fecha es la ola de viento asesina de Draupner. En 1995, en el Mar del Norte, entre las olas de 10 metros, apareció de repente una ola particularmente enorme, muy poco característica del océano. Fue captada por un registrador láser de olas en la plataforma de perforación petrolífera Draupner. El aparato mostró que su cresta alcanzaba una altura de unos 27 metros. Afortunadamente, nadie resultó herido. Los científicos aún no saben a ciencia cierta qué las forma, y todo porque fue el primer y único caso en que se registró la ola de Draupner. Pero eso no significa que solo aparecerá una vez. Este tipo de olas asesinas pueden formarse más a menudo de lo que pensamos. Lo que ocurre es que quienes las conocieron ya no pueden contarlo. Después de todo, una ola repentina de 30 metros simplemente destruye todo lo que se cruza en su camino. A diferencia de la ola de Draupner, los tsunamis ya se han estudiado bastante bien. Las pruebas de tsunamis pasados ayudan a los científicos a determinar la causa de su formación y a veces incluso permiten predecir cuándo volverá a aparecer una colosal ola asesina. Por ejemplo, mira este cráter gigante. Se llama Chicxulub y lo dejó un asteroide de unos 14 kilómetros de diámetro. Un asteroide chocó contra nuestro planeta a una velocidad increíble hace 66 millones de años. La onda expansiva de esta colisión provocó un tsunami de 100 metros de altura. En nuestra época, cubriría por completo el Big Bang. La ola fue tan poderosa que destruyó los sedimentos del fondo de los océanos, dejando una especie de brecha en el registro geológico de nuestro planeta. Los rastros de esta ola se pueden ver en 120 muestras de rocas recogidas en todo el mundo.
Al tsunami le siguió una era glacial y la extinción de la mayoría de los organismos vivos. Si los dinosaurios no pudieron sobrevivir a semejante catástrofe, ¿qué pasaría si un tsunami semejante le ocurriera a la humanidad? Sabemos por la historia que incluso una ola pequeña es suficiente para destruir asentamientos enteros. En el desierto sudamericano de Atacama, los arqueólogos han encontrado piedras de mar, guijarros y conchas con los sedimentos de rocas terrestres que de alguna extraña manera resultan estar a muchos kilómetros del océano. Entonces se encontraron edificios enteros de piedra de nuestros antepasados, solo que ahora las paredes de estas casas parecían como si algo las hubiera inclinado, volcado. Así que los científicos determinaron que hace casi 4000 años se produjo un megaterremoto en el territorio del actual Chile, y le siguió un tsunami con olas de 20 metros de altura. Pudieron cubrir casi por completo el faro monumental chileno de La Serena. Los científicos dicen que este tsunami fue causado por la colisión de dos placas tectónicas. Por lo tanto, la costa de Chile se encuentra todavía en una zona peligrosa. La placa oceánica de Nazca desciende lentamente bajo la placa continental sudamericana. Debido a ello, aquí se producen repetidamente terremotos y tsunamis. Así, en 1966 se produjo en Chile el terremoto más potente de la historia de la humanidad. Su magnitud alcanzó un máximo de 9.5 y fue seguido por un tsunami. Aunque la altura de la ola solo alcanzó los 10 metros, una cifra muy inferior a la del tsunami que acabó con los dinosaurios, destruyó por completo varias localidades costeras de Chile y se cobró la vida de 150 personas. Y cuando la ola llegó a California, el número de víctimas aumentó a 6.000. Los científicos sugieren que una catástrofe así puede ocurrir en Chile cada 3.500 años. Como puedes ver, los tsunamis modernos no tienen nada que envidiar a los prehistóricos. Pero, ¿por qué dicen los científicos que un tsunami cubriría pronto a Europa? Hay sugerencias de que la causa del desastre inminente es el volcán activo Etna, situado en la isla italiana de Sicilia. Los investigadores han observado que se está deslizando lenta e inevitablemente hacia el mar Mediterráneo y al mismo tiempo en el 2022 entró en erupción 2 veces. Tales cambios tectónicos se han convertido más de una vez en catástrofes mortales para la humanidad con las peores consecuencias. Entonces, Tilly no se calma y suplica a su familia que huya cuanto antes. Finalmente, su padre la escucha. Poco antes de esto, la isla de Sumatra, que se encuentra cerca, se estremeció a causa de un terremoto. Duró 10 minutos, durante los cuales unos 30 kilómetros cúbicos de agua fueron expulsados del Océano Índico. El tsunami alcanzó las costas de Indonesia, Sri Lanka, el sur de la India y Tailandia, donde se encontraba la familia de Tilly. La altura máxima de ola registrada ese día fue 30 metros. Esta altura es incluso superior a la del Monumento de la Democracia de Tailandia. El tsunami se cobró la vida de al menos 184.000 personas, pero la familia de Tilly logró escapar. Las consecuencias para las ciudades europeas tras un tsunami a gran escala serán aún más aterradoras. Podemos juzgarlas mirando a Japón, que ha sufrido tsunamis y terremotos más de una vez. Y todo porque este estado está situado en la zona más peligrosa. Japón se encuentra en la confluencia de 4 placas tectónicas, la del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática y la de Filipinas. Además, está situado en el Anillo de Fuego, una región donde se producen numerosas erupciones volcánicas. En 1792, una de ellas, el monte Unzen, entró en erupción durante 2 meses enteros. Todo esto fue acompañado por una serie de terremotos, y entonces una de las cúpulas de lava se derrumbó en el agua, causando un tsunami masivo. La ola alcanzó una altura de 100 metros, que es el tamaño de una de las estatuas japonesas más famosas, Bushiku Daibutsu. El desastre se cobró la vida de 14.000 personas, y este todavía no es el peor tsunami provocado por un volcán. En marzo de 1980, los habitantes del estado de Washington en Estados Unidos sintieron una serie de temblores subterráneos. Eso significaba solo una cosa: el monte St. Helens estaba a punto de entrar en erupción. Sin embargo, podría llamarse explosión más que erupción.
y es que en la ladera norte de la montaña apareció una enorme protuberancia. En mayo, había aumentado hasta los 200 metros y crecía a un ritmo de 1,5 metros al día. En cualquier momento, este bulto podría explotar con una potencia que nadie había observado hasta entonces en la historia moderna. En previsión de un desastre y un espectáculo gratuito, turistas, fotógrafos y periodistas comenzaron a acudir en masa a la montaña. Durante el siguiente terremoto, con una magnitud de 5.1, la ladera norte del volcán explotó y se separó de la montaña. Entonces, una ola de tierra y hielo rodó montaña abajo a una velocidad de 240 kilómetros por hora. Un trozo de roca cayó en el lago Spirit con tal fuerza que una ola con una altitud de 250 metros golpeó la orilla. Era incluso más alta que el Capitolio de Washington. Entonces, el nivel de agua en el lago se duplicó, la ceniza de la erupción se mezcló con el agua y formó una poderosa corriente de lodo que arrasó todo a su paso. Afortunadamente no había asentamientos cerca del lago y nadie habría resultado herido por las olas de no ser por el deseo de tomar una foto como recuerdo. Aquel día, el tsunami y la erupción se cobraron la vida de 57 personas. Eran los que acudieron a ver la catástrofe. El fotógrafo Robert Landsburg se encontraba en la zona afectada por el volcán y cuando se dio cuenta de que la muerte era irreversible, decidió fotografiar hasta el último segundo. Entonces metió el estuche con la película en su mochila y se tumbó sobre ella para proteger las instantáneas tomadas de la ceniza y el magma que se abalanzaban sobre él. Landsburg fue encontrado 17 días después sepultado bajo los escombros, pero su película estaba en buen estado y ayudó mucho a los científicos a estudiar los terremotos que provocan tsunamis. Hoy, los investigadores de catástrofes naturales afirman que una catástrofe de esta magnitud podría asolar Europa en los próximos 30 años. Si vives en una zona costera, un tsunami puede ocurrir en cualquier momento. Cuando los periodistas le preguntaron a Tilly Smith cómo había logrado predecir el tsunami, la niña dijo que había notado una extraña espuma con burbujas sibilantes y olas inusuales a lo largo de la costa. Recordó estas señales de una clase de geografía en la que el profesor reproducía un video en blanco y negro del tsunami de Hawái en 1946. Allí las olas no volvieron al mar, sino que rodaron más tierra adentro. Lo mismo ocurrió en la playa donde su familia quería relajarse. Estas son las principales señales de que una ola enorme pronto cubrirá la costa, pero los residentes de las regiones costeras deben ser conscientes de que pueden notar un tsunami mucho antes. En primer lugar, te darás cuenta de la parte inferior desnuda. El hecho es que antes de que una ola tremenda golpee la orilla, el agua se alejará cada vez más. También debes prestar atención a los animales y las aves. Sienten instintivamente la proximidad de un tsunami e inmediatamente empezarán a huir del agua. Las personas que viven en zonas donde suelen producirse tsunamis tienen sus propios peces. Cuando la catástrofe está a punto de producirse, empiezan a comportarse de forma extraña y a inquietarse en el acuario. Esto avisa a sus dueños de un desastre natural inminente. Pero estos consejos son absolutamente inútiles si el tsunami es artificial. Resulta que semejante cataclismo no solo puede ser creado por la naturaleza, se puede crear un tsunami asesino a propósito. En la Segunda Guerra Mundial, uno de los oficiales de la Marina estadounidense observó que aparecían pequeñas olas en el agua tras una serie de explosiones submarinas para limpiar arrecifes de coral. Se preguntó qué tipo de ola podría crearse si la bomba fuera mucho más potente. Entonces, los militares de Estados Unidos y Nueva Zelanda empezaron a desarrollar un proyecto clasificado, con nombre en clave Proyecto SEAL. Se pensó que el concepto de un arma era posible, pero nunca se creó. Al menos no por los estadounidenses. En el año 2018, Rusia dio a conocer los planes para una bomba de tsunami de 20 a 100 megatones llamada Torpedo Poseidón. Se suponía que era un vehículo submarino no tripulado con una central nuclear y armas nucleares sobre 24 metros de largo. Y ya en el 2022, después de que el mundo entero comenzara a ayudar a Ucrania a luchar contra el terrorismo ruso en sus territorios, el país agresor comenzó a insinuar que Moscú podría borrar a Gran Bretaña de la Tierra
con un tsunami nuclear en represalia por ayudar a Ucrania, o incluso detonar una bomba frente a las costas de Estados Unidos. Presumiblemente, el torpedo puede lanzarse desde un submarino o permanecer oculto en el fondo. Su alcance es de hasta 10.000 kilómetros. El artefacto se mueve lentamente para que los radares no... y cerca del objetivo acelera a 100 kilómetros por hora. Una carga de hasta 200 megatones puede crear una ola de tsunami de hasta 500 metros de altura. Sería incluso más alta que el edificio Empire State. Presumiblemente, si una ola de este tipo aparece frente a la costa de Estados Unidos y se desplaza por terreno llano, el tsunami emergente puede llegar a 500 kilómetros tierra adentro y alcanzar Washington. Y Rusia afirma que ya tiene 34 de estas bombas Poseidón en servicio con las flotas del norte y del Pacífico. No se sabe si se puede confiar en las declaraciones de Rusia sobre su potencia, pero por si acaso, hay que estar preparado para lo peor, ya sea un dictador loco con un botón rojo o un inminente tsunami en el Mediterráneo. En cuanto el padre de Tilly Smith se enteró por su hija de un posible tsunami, pidió inmediatamente al personal del hotel que evacuara a los veraneantes de la playa. Así, la colegiala no solo salvó a su familia aquel terrible día, sino también a unos 100 turistas y empleados del complejo. La niña fue apodada Ángel de la Playa. Como ya habrás comprendido por la historia de la decidida Tilly, en estas situaciones hay que actuar de inmediato. Después de todo, si es probable que el gobierno tenga tiempo de advertir a la población sobre un ataque nuclear, es mucho más difícil predecir el momento exacto de la formación de un tsunami. En el 2011, el gran terremoto del este de Japón golpeó Fukushima con un tsunami. Inutilizó las unidades de energía de la central nuclear local. La ola alcanzó la costa en solo 10 minutos. Y esto significa que también tendrás muy poco tiempo para salvarte. Lo primero que debes hacer es alejarte de la orilla. Lo más probable es que el tsunami se lleve por delante todas las carreteras, por lo tanto, huir en auto no es una buena idea. Dirígete a pie hacia las colinas y montañas. Si decides esperar a que pase el tsunami en un rascacielos, ten en cuenta que sigues corriendo peligro dentro del edificio. La intensa presión del agua puede romper los cristales, así que lo mejor es esperar a que pase el tsunami en la azotea del edificio. Si estás atrapado y no puedes alejarte de la orilla, súbete a un árbol resistente. La modelo checa Petra Nenkova escapó del tsunami de las Maldivas gracias a pasar unas 8 horas en lo alto de una palmera. Recuerda, en caso de que la ola te cubra la cabeza, no gritar, porque tragarás agua y te ahogarás. Y el principal error es bajar de las colinas, abandonar los refugios y volver a casa en cuanto notes que la ola ha retrocedido. El hecho es que puede haber muchas olas de este tipo. Pueden rodar una a una durante horas y cada una de las siguientes será más fuerte que la anterior. Para estar seguro, espera que las autoridades den el visto bueno para confirmar que el peligro ya ha pasado. Si te has caído al agua durante la catástrofe, tienes que buscar subirte a algo que esté flotando cerca. Por ejemplo, la niña de 13 años Maya de la India se salvó así. Durante una catástrofe natural en la isla de Karnikobar, una niña fue arrastrada de la orilla por una ola. Pasó 2 días en el mar aferrada a un trozo de puerta de madera que le salvó la vida. Pero si el tsunami te atrapa cuando ya estás en el agua, ¡felicidades! Seguirás vivo. Sin embargo, solo si no estás en un bote o barco, sino bajo el agua y lo suficientemente lejos de la costa, como la japonesa Akiko Tada, que estaba buceando cerca de Sri Lanka durante el inminente tsunami en el Océano Índico en el año 2004. La chica permaneció con vida, estando de hecho en el epicentro de los acontecimientos. Esto ocurrió porque un tsunami suele concentrar toda su energía cerca de la costa. Y recuerda que la retirada del tsunami no es el final. La catástrofe dejará tras de sí ruinas, edificios destruidos, infraestructuras destrozadas y el problema con el suministro de agua y alimentos. Los que sobrevivieron pueden esperar síndrome postraumático, estrés, traumas, hambre, frío y falta de vivienda y medicinas. Así que lo mejor es estar siempre preparado para lo peor de los casos. Tilly Smith no solo sobrevivió al tsunami con su familia, sino que también se hizo famosa por lo que hizo.
Ahora tiene 22 años y da conferencias por todo el mundo sobre el riesgo de catástrofes. También debes cuidar de ti mismo y de tu familia reuniendo artículos de primera necesidad y un botiquín de primeros auxilios. Pausa el video y haz una captura de pantalla de la lista de artículos para la maleta de emergencia que te he preparado. Mete todo lo anterior en una bolsa hermética y guárdala en un bolso que tengas siempre a mano. Sí, por si acaso, aunque espero que no necesites nada de esto.